Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos a otra entrega de este curso de SQL Server. Continuamos trabajando con los triggers y anteriormente estuvimos viendo cuando trabajamos con los triggers de instead of cómo bloquear acciones en nuestras tablas. Sin embargo, tenemos otra forma de cómo realizar estos bloqueos con una instrucción bastante utilizada en los administradores de bases de datos, que es la cláusula raise error. ¿Y qué hace esta cláusula raise error? Esta se utiliza para mandarnos un mensaje personalizado dentro de nuestro bloque de Transact SQL y nos permite a nosotros como administradores de nuestros registros conocer errores más descriptivos y específicos para facilitarnos identificar el origen de dicho error. Y no solo a los administradores de SQL, sino a los administradores de la base de datos, a los DBA. Entonces vamos a ver cómo yo con un trigger puedo generar un raise error desde una tabla. Vamos a utilizar nuestra tabla de empleados que ya tenemos creada en nuestro sistema. Y digamos que yo quiero eliminar una cantidad específica de empleados de mi sistema, ya sea empleados que se van de la empresa, que son cancelados, etcétera. Pero debe haber un límite de la cantidad de empleados que se cancela. Es decir, no se le puede permitir al departamento correspondiente, por ejemplo gerencia, recursos humanos, no se le puede permitir cancelar una cantidad indeterminada de empleados. Hay un límite establecido por políticas de la empresa. Entonces yo con un trigger puedo controlar la cantidad de empleados que se pueden eliminar de mi tabla empleados. Vamos a hacer lo siguiente entonces: create or alter trigger tr- y voy a colocar aquí borrar o borra empleados. Se lo vamos a aplicar a nuestra tabla de empleados, claro está. Y aquí voy a colocar ahora la instrucción. Voy a colocarla aquí en la misma línea. For delete. Y aquí debajo coloco as. Y aquí debajo vamos ahora a colocar una condicional que evalúe cuántos registros están intentando eliminar de mi tabla empleados. ¿Cómo hacemos eso? Colocamos if, entre paréntesis vamos a colocar select count, asterisco entre paréntesis, from delete, justo así, y cerramos paréntesis. Ahora colocamos aquí mayor a 2. Aquí yo estoy diciendo si la cantidad de registros que se está intentando borrar de mi tabla empleados es mayor a 2, ¿qué va a hacer el trigger? Pues aquí coloco una sección de ejecución y voy a decirle que me dispare un raise error. Coloco esta cláusula, abro paréntesis y aquí voy a colocar una lectura que diga no se pueden o no se puede eliminar más de 2 empleados. Esta es la regla que me dijeron que parametrizar. Entonces voy a colocar aquí, cerrando comillas, 16,1 y cierro paréntesis. Este raise error me va a disparar este mensaje de alerta. Y aquí colocamos un 16,1 que no lo vamos a explicar ahora porque esto pertenece ya a la sección de manejo de errores que la veremos más adelante, no se preocupen. Cuando entremos ahí vamos a explicar por qué aquí hay que colocar un 16,1. Por el momento simplemente lo colocamos porque lo necesitamos. Más adelante lo explicamos. Entonces colocamos en el trigger este raise error con la lectura del mensaje y el código del error. Aquí debajo entonces colocamos un rollback transaction. ¿Y esto qué es? Si al momento del usuario intentar eliminar más de 2 registros en mi tabla empleados se dispara este mensaje de alerta, este rollback transaction lo que va a hacer es deshacer el intento de borrado. Recuerden que este trigger no es instead of, o sea, no bloquea el intento de borrar los registros de la tabla, no los está bloqueando, ni tampoco manda un log a una tabla de control. Sin embargo, dispara el mensaje de alerta de que no se puede ejecutar la acción y procede a darle hacia atrás. La deshace con este rollback transaction. Al final aquí colocamos un end que indica que terminamos de crear nuestro trigger. Entonces aquí, por ejemplo, yo selecciono, ejecuto, el sistema me dice que se completó correctamente. Y aquí ahora en mi tabla empleados yo despliego, me voy a triggers. Y aquí veo un trigger que dice tr borra empleados, que ya quedó anclado a mi tabla. Vamos entonces a proceder a probar. Tengo mi select asterisco from empleados por aquí. Voy a hacer un select. Aquí está. Vamos a intentar eliminar un registro de mi tabla empleados. En este caso aquí mi primer ID es el número 4. Entonces voy a hacer un delete from empleados where ID empleado igual a 4 punto y coma.
Si yo intento hacer este borrado en mi tabla, no sucede nada y todo pasa normalmente porque aquí el if select count solo ve que estoy eliminando 1, no más de 2. Por lo tanto me dice una fila afectada. Si vuelvo y hago el select a mi tabla, ya el registro 4 desaparece. Pero ¿qué pasa? Que la regla dice aquí que no puedo eliminar más de 2. Entonces vamos aquí a eliminar 3 registros. Digamos 5, 6 y 7. ID empleados 5, 6 y 7. Entonces aquí pondríamos un in, como son 3 valores, y coloco 5,6,7 y cierro paréntesis. Si yo intento eliminar estos 3 registros de mi tabla, ¿qué sucede? Tengo aquí que se me dispara un mensaje que dice no se puede eliminar más de 2 empleados. Es este mensaje que yo he colocado aquí y aquí me dice que la transacción fue finalizada por el trigger. Este trigger, tr borra empleados, aquí está, que es el que acabamos de crear aquí. Por lo tanto, el trigger hace un rollback a la transacción del intento de borrar más de 2 registros de la tabla. Si yo hago un select de nuevo a mi tabla empleados, aquí están mis registros intactos. Entonces, por ejemplo, si yo vamos a intentar de nuevo borrar estos 3 registros, tengo aquí mi bloqueo con mi mensaje y aquí está mi level 16 state 1. Eso es lo que significa este 16,1 que estamos parametrizando aquí. Pero ¿de dónde viene lo de level 16 y lo de state? Eso lo vamos a ver, como les dije, en nuestra sección de manejo de errores de SQL Server. Solo hago esto para que vean cómo se crea y la importancia de tener que colocar código. Si yo quito ese código de ahí, solo dejo el mensaje, compilo de nuevo mi trigger con los cambios, fíjense que me da un error, no me deja compilarlo porque el rise error necesita obligatoriamente un código de error. Esa es la alerta que tengo aquí y es lo que me impide. Me dice sintaxis incorrecta cerca del paréntesis y aquí me señala en rojo el paréntesis. Mírenlo aquí, línea 6. Esta es la línea 6, aquí está el problema. No es que falta punto y coma, por si se lo están pensando. Si coloco un punto y coma e intento compilar de nuevo, el mensaje continúa. Ahora, si coloco aquí dentro 16,1 e intento de nuevo, aquí me dice, me faltó la coma acá. Primero es coma aquí, coma 16,1. Ejecuto de nuevo, ahora sí. Intento borrar 3 registros, no puedo hacerlo. Tengo un rise error que se dispara aquí. Entonces, recuerden que este tipo de errores, rise error, es diseñado para soporte administrativo de la base de datos, para DBAs y administradores de SQL. Esto no está pensado para usuario final. Más adelante veremos qué tipos de errores se configuran para desplegarse a un usuario final. Entonces, como ven, este tipo de rise error controla los intentos de borrado en nuestra tabla. Vamos a crear ahora un rise error que igualmente funcione para actualización. Vamos a hacer un select a nuestra tabla de empleados y aquí vamos a intentar, por ejemplo, alterar el sueldo de algún empleado. Vamos a intentar reducirle el sueldo, por ejemplo, a este Carlos Martínez de aquí. Como yo hago un trigger que me bloquee ese intento de actualización de ese campo utilizando la cláusula raise error, pues aquí primero vamos a crear un nuevo trigger. Vamos a usar este mismo código, solamente vamos a cambiar aquí el borra y vamos a poner actualiza. Aquí entonces for delete, vamos a quitar el delete, vamos a poner update. Y aquí en el if vamos a quitar esta cláusula y vamos a poner aquí entonces if update y vamos a poner nuestro campo sueldo, cierro paréntesis. Es decir, si se intenta actualizar el campo sueldo, que sería de aquí de mi tabla empleados, entonces dispara un raise error que diga no se puede. Vamos a colocar aquí entonces actualizar este campo con el mismo 16,1 y eso sería todo. Aquí yo sombreo, ejecuto. El sistema me dice que ya compiló bien. Aquí en mi tabla triggers contraigo de nuevo aquí, hago refresh, despliego otra vez. Aquí está entonces mi segundo trigger, que es tr actualiza empleados. Vamos de inmediato a probar. Vamos a reducirle el sueldo a Carlos Sánchez, que de por sí ya gana poco, con la siguiente instrucción. Update, en minúsculas, update empleados set. Sueldo igual a, de 950 se lo vamos a reducir a 800. Colocamos aquí en donde ID empleado sea igual a 5, que es el ID de Carlos Martínez. Punto y coma, selecciono todo, ejecuto y aquí está mi mensaje de error. No se puede actualizar este campo.
Aquí me dice el trigger que está impidiendo la acción y aquí tengo el código de error que estoy colocándole a ese rise error. Si hacemos una consulta aquí a nuestra tabla de empleados, aquí Carlos Martínez sigue ganando su sueldo sin problemas. Entonces, aquí ya lo único que nos queda es el trigger para lanzar un rise error de intento de insertar datos. Entonces, vamos a crear otro trigger para eso. Igualmente, aquí quitamos actualiza. Ahora vamos a poner inserta. Aquí sería un empleados for insert. Entonces, aquí en la condicional if vamos a colocar lo siguiente. Select y digamos por ejemplo que aquí yo quiero insertar un nuevo puesto, digamos por ejemplo ya no se permite más gerente, no se puede ya insertar otro puesto de gerente, tengo que bloquear eso y generar un informe con un raise error a nivel de sistema. Entonces lo que hago es lo siguiente, hago un select puesto, que es el campo que contiene el puesto, y coloco from inserted, es decir, desde datos insertados, cierro paréntesis, igual, y voy a colocar aquí ahora gerente, que es el puesto. Entonces el sistema verifica si al seleccionar el campo puesto hay alguna inserción igual a gerente, entonces pasa aquí a generar un raise error que indique aquí, vamos a colocar el mensaje, no se permite insertar este puesto, estaría así correcto. Entonces, si se da esto, rollback transaction. Selecciono todo, ejecuto, el sistema me dice que todo está bien, me voy a mi carpeta de triggers de mi tabla empleados, luego de mi refresh, y aquí está mi tercer trigger de inserta empleados. Vamos a seleccionar nuestra tabla porque vamos a intentar ahora insertar dentro de nuestra tabla empleados, insert into empleados values, abro paréntesis, ID empleado, vamos a ver cuál es el último. 39, el que sigue, según la secuencia, es 40. Coma, vamos a colocar aquí ahora un nombre, por ejemplo, Pedro, y aquí vamos a colocar un apellido, puede ser González, coma, vamos a colocar aquí una dirección, puede ser calle Segunda, número 22, vamos a colocar ahora un puesto y aquí debemos colocar gerente para que el trigger dispare. Ahora vamos a colocar un sueldo, el que sea, coma, y vamos a decir que tiene un hijo, cerramos paréntesis, punto y coma. Al intentar hacer este insert en mi tabla, aquí se dispara mi mensaje, no se permite insertar este puesto. ¿Cuál puesto? Gerente, que es el que está aquí, el que estoy tratando de insertar, porque el trigger verifica si en ese campo puesto se está intentando insertar el valor gerente, y al confirmarlo dispara el raise error, no se permite insertar este puesto, y aquí está. Como ven, así de sencillo, podemos crear triggers de tipo rise error. Repito, estos triggers de tipo rise error son triggers a nivel de sistema. Ameritan un código aquí. Este código lo conoce el administrador de la base, el DBA, y sabe qué tipo de error es el que se genera. Con esto, el DBA puede realizar labores de verificación, performance y seguridad de la base para manejar los errores que se presentan. Entonces, eso va a ser todo por ahora referente a los triggers de tipo rise error. Lo dejamos hasta aquí. Más adelante continuamos con nuestro curso. Hasta la próxima.